diputado nacional de Juntos por el Cambio en línea de teléfono. ¿Cómo andas, Tetas? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, contame cómo ves este tema del presupuesto. Mirá, primero, como igual que el año pasado, pero claro, todos un poco más, ¿no? El año pasado nos decían que iba a ser 33% de la inflación y terminó siendo más cerca de 100, todo parece. Ahora dicen que va a ser 60 la inflación del año que viene, pero el gobierno se está pagando los bonos del Tesoro, los públicos se está pagando 90. Se está cortando, Martín, se está entrecortando. ¿No? Se está entrecortando, O sea, fíjate. A ver, dale, sí. ¿Hago la parabólica humana? No te escuché. Hago la parabólica humana. ¿Me escuchaste ahí? ¿Ahí me escuchás mejor? Ahí un poquito mejor. Sí, podríamos haber hecho esto antes del aire, pero bueno. Bueno, sí. Te decía, al gobierno le pasa exactamente lo mismo que a nosotros con esta llamada. Se le corta permanentemente, porque te dicen que va a ser 60% de la inflación para el año que viene, pero ya están pagando en los bonos del Tesoro 90% de interés para el año que viene. Entonces, o están pagando tasas de usura, o ellos mismos ya saben que la inflación no va a ser 60 y que la inflación va a estar más cerca de 80-90. Entonces, esa es como primera gran distorsión. Como segunda gran distorsión, la economía está estancada hace 8 meses, Jorge, que no crecemos. Hay un artificio estadístico que te hace creer que estamos creciendo porque te compara contra la resaca de la pandemia, contra los primeros meses del año pasado. Pero desde diciembre del año pasado la economía está estancada en el mismo nivel, no crece y en estos últimos trimestres probablemente entre en recesión. En ese contexto, aspirar a que la economía crezca el año que viene, como dice el presupuesto, también parece difícil de creer. Y finalmente las aplicaciones de fondo del presupuesto crecen 145% los pagos de deuda externa y de deuda en general, y solamente 67% crece los gastos en educación y en salud, o 75% los gastos en jubilaciones. Entonces, la verdad que las prioridades del gobierno parecen ir exactamente en contra de lo que siempre dijeron en el discurso político, ¿no? Jessica. ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo va? Para Buen ir a día. los bifes, porque claramente es un dibujo lo que plantea este presupuesto, sobre todo ya arrancando con el tema de la inflación, pero la pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de que Juntos por el Cambio lo rechace directamente si no hacen cambios verdaderamente profundos? Por supuesto, siempre esa posibilidad está, es decir, en medio de una obviedad lo que te voy a contestar, ¿no? Pero cuando se juega un partido de fútbol puede salir local, empate o visitante. Cuando un proyecto va al Congreso se puede aprobar o rechazar, si no hay un consenso. Nosotros, sobre todo, lo que no queremos es que este presupuesto comprometa la ejecución del próximo gobierno. Es decir, que le dé total discrecionalidad al gobierno para hacer lo que quiera en los últimos meses de su mandato, que compute un montón de gastos que después se los tenemos que pagar en el gobierno que sigue, es decir, que nos dejen una bomba para el siguiente gobierno. Si esa garantía no está en el presupuesto y no se pueden introducir las modificaciones que vamos a pedir, por supuesto podemos no acompañarlo y no Pero pasa es nada, peor, no se muere nadie. ¿qué es peor para vos? ¿Que salga un mal presupuesto o que no salga un presupuesto y haya un manejo más discrecional? Claro. Siempre es menos discrecional el manejo cuando no sale el presupuesto, porque tienen que reconducir el presupuesto del año anterior con las limitaciones que le pone la ley de administración financiera. Entonces, siempre es más restrictivo para el gobierno tener un presupuesto reconducido que tener un presupuesto aprobado, que es un dibujo astronómico. Por otro lado, nosotros no podemos convalidar una bomba para el siguiente gobierno, es decir, no podemos convalidar que nos dejen, porque esto es muy habitual, ya lo hicieron en el 2015. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo, otro ejemplo, ahora que quieren controlar el dólar, entonces te ponen todo adelanto de ganancias. Entonces te dicen, bueno, si vos compras dólares o compras ahora con la tarjeta en el exterior, o te vas de vacaciones, o te vas en el verano y gastás con la tarjeta, el dólar, el famoso dólar turista, te dicen, tenés una retención pago a cuenta de ganancias. Entonces, en la práctica, ¿qué quiere decir? Que ellos agarran la plata del impuesto a la ganancia que le tocaría agarrar al próximo gobierno en 2024, la van a agarrar ellos en el 2023. Entonces, después cuando asume el próximo gobierno no tiene recursos, ¿te das cuenta? Y ellos tienen más recursos que le corresponden en realidad el año siguiente. Ese tipo de trampas, ya estamos grandes, ¿no? Ya nos conocemos todos, ya las sabemos cómo se hacen todos, entonces tratemos de que no estén en el presupuesto. Si están ese tipo de
de trampas en el presupuesto y no la podemos modificar, y bueno, no lo vamos a acompañar, digamos, eso no lo vamos a convalidar. Martín, ¿cómo estás? Cecilia Bufflet. Hola, ahí, sí. Además del número de inflación dibujado y demás, ¿qué opinás del número de crecimiento? ¿Ese 2% de crecimiento es tramposo también y qué significa? Mira, sí, totalmente, por lo siguiente, porque la economía hoy te va a cerrar con un nivel de crecimiento este año tipo 4,5%, porque está comparando contra la resaca de la pandemia que fue el primer semestre del año pasado, todavía había un montón de restricciones. Pero cuando vos mirás los datos, por ejemplo, de Orlando Ferreres, que es la consultora que más actualizados tiene los datos, el nivel de actividad económica está estancado desde el mes de diciembre. En realidad está un poquito por debajo del mes de diciembre. ¿Qué quiere decir? Que la economía está en punto muerto, está parada y va a seguir, y probablemente entre en recesión ahora en estos meses porque hay menos disponibilidad de divisas, hay un montón de restricciones, entonces todas estas limitaciones hacen que la economía no tenga impulso hacia el año que viene, que sí tuvo este año, no tenga inercia, y por lo tanto es difícil pensar que vaya a hacer algo novedoso que la haga crecer el año que viene. ¿Qué novedad podría aportar? ¿Quién da la sensación con todas estas idas y vueltas, por ejemplo, con el dólar soja que está teniendo el gobierno, que Massa está gastando rápidamente los cartuchos de credibilidad o de confianza o de expectativa que podía generar su llegada? Entonces, decime vos qué cosa podría ocurrir el año que viene que haga crecer a la Argentina, qué sé yo. Encima los datos, por ejemplo, vengo del país las semanas anteriores, y datos del nivel de lluvias en el interior, en Córdoba, en el norte de la provincia de Buenos Aires, son malísimos, la cosecha probablemente sea mala para el año que viene. Entonces hay muchos indicadores que nos hacen pensar que la economía, más que crecer el año que viene, probablemente caiga. Y en ese esquema, ¿también hay esa discrecionalidad le permite castigar a provincias ajenas y beneficiar a propias? Eso lo pueden hacer directamente con los famosos ATN, ¿no? Con la posibilidad de directamente utilizar, sin pasar por la ley de coparticipación, los mecanismos de asignación de fondos del propio Estado. Eso no solamente lo pueden hacer con las provincias, sino que lo pueden hacer y lo hacen con los municipios de la provincia de Buenos Aires. El kirchnerismo armó una arquitectura para, en su momento, lo voy a decir en francés, discúlpenme, pero para que sea claro, para cagarlo a Scioli, ustedes recordarán que entre el 2011 y el 2015, el kirchnerismo armó una arquitectura de transferencia de obras y de fondos y de gestión de cosas a los municipios del conurbano. Los convirtió a cada intendente del conurbano en mini gobernadores. Y entonces ahora cuando vos mirás, no solamente la discrecionalidad del gobierno nacional va hacia alguna de las provincias, también va hacia alguna de las mini gobernaciones que hay en el conurbano. Hay un intendente al que le toca un tipo de recursos y otro al que no, según el color político. Claro, si vos gestionás un hospital público, si vos tenés una obra, fíjate cómo están asignadas las obras y fíjate quién gestiona el municipio, a ver qué cantidad de obras recibe los municipios gestionados por el peronismo y qué cantidad de obras reciben los que están gestionados por Juntos por el Cambio. En algún momento, cuando Massa recién asumió, lo que se decía era que Cristina iba a darle 100 días. Nos estamos lentamente acercando a esos 100 días. ¿Cómo ves estos 100 días de Massa? Yo creo que lo que pasó ayer rápidamente demuestra lo que pasó con el dólar de 200 y esta decisión del Banco Central de que ahora los que compraron dólar de 200 tampoco pueden comprar ningún dólar. Viste, los productores que vendieron su soja a 200 pesos, ayer el Banco Central dijo, bueno, a partir de ahora entonces tampoco pueden comprar ningún tipo de dólar. Ese cambio de regla de juego sobre la marcha, ¿el Banco Central quién lo maneja? ¿Lo maneja Massa o es la única persona que todavía no pudo cambiar Massa de gabinete? La respuesta es la única persona que no pudo cambiar Massa de gabinete. ¿Quién maneja iba a decir Vanoli casi, era un acto fallido, pero ¿quién maneja PES en el Banco Central? ¿A quién responde? Responde a Cristina. Entonces cuando PES se hace la jugada que hizo ayer en el Banco Central, que le quita completa credibilidad a Massa, que hace que se disparen todos los dólares financieros, que hace que vuelva a dispararse el blue, innecesariamente, porque la verdad que mal que bien el esquema del dólar 200 había funcionado como un incentivo que había permitido liquidar unos cuantos dólares por parte del campo y le había permitido respirar al gobierno que estaba no hacía pie. Bueno, había podido milagrosamente hacer pie. Una situación de estabilidad muy precaria. ¿Cuánto le duró? Nada, se la tiran por el balcón. ¿Quién se la tira por el balcón? Un funcionario que responde a Cristina. Entonces, digamos, la matemática del 2 más 2
creo que ustedes también la pueden hacer, ¿no? Ahora, peleándose con el campo de cara a un año en el que va a necesitar recursos y que viene con o sea, que el sector va a estar complicado por esto que vos marcabas de la sequía y que también nosotros estamos mirando, ¿no se está tirando un tiro en el pie en términos de... Es que no se pelea la solamente con el campo, Ceci, no se pelea solamente con el campo, porque cuando vos ves que ofrece un incentivo para que el campo liquide, el incentivo funciona, lo que demuestra claramente que el dólar en Argentina no valía 140, que valía 200, como la discusión de la figurita que tenían ustedes hace 15 minutos. Cuando vos pagás lo que tenés que pagar, las figuritas aparecen. Bueno, acá pasa lo mismo con los dólares. Cuando pagás lo que tenés que pagar, los dólares, los productores hacen aparecer los dólares, aparecen todos los dólares, buenísimo. Acabás de hacer eso y 24 horas después de que eso te funciona, haces una jugada completamente errónea al Banco Central que hace que todos los que confiaron en ese mecanismo los engrampas. Entonces, no solamente el productor no te va a confiar, no va a confiar tampoco cuando vos salgas con el dólar vaca muerta, o salgas con el dólar minería, no sé, el dólar litio, o salgas con los distintos dólares para incentivar a los sectores como servicios basados en el conocimiento. ¿Qué va a pasar? Voy a animarme a liquidar, pues supone que yo soy un programador, que estoy hoy trabajando para afuera, y que cobro, por supuesto, en dólares en una cuenta del exterior y entro la plata con PayPal o con algún mecanismo, o con cripto, o con algún mecanismo alternativo. El gobierno me dice, no, vamos a hacer un mecanismo nuevo para reconocerle al programador que trabaja para afuera un dólar para que pueda liquidar a un dólar más razonable acá. ¿Yo le voy a creer al gobierno? Que al campo le prometió lo mismo y 15 minutos después lo cagó. ¿Le voy a creer y voy a entrar yo también en ese esquema? ¿O sigo liquidando afuera como venía haciéndolo hasta ahora? Martín, te voy a pinchar un poco para no abandonar la costumbre cuando nos peleamos en el programa, y es, ¿van a votar juntos en Juntos por el Cambio? Porque, por ejemplo, hay gobernadores del radicalismo que ya se desmarcaron con el consenso fiscal. Morales ya dijo que es irresponsable no darle presupuesto al gobierno. Es decir, pareciera haber posturas divididas en torno a lo que hay que hacer. ¿Puede pasar? Algunos títulos dan la impresión, como ustedes saben mejor que yo, y errada de lo que está pasando. Hay 116 diputados Juntos por el Cambio. Hubo 6 diputados que votaron a favor del consenso fiscal de provincias que habían firmado el consenso fiscal. Sí. Y esos 6 diputados, 5 son radicales y 1 es del PRO. Y hubo un diputado que fue liberal que ni siquiera fue a la votación. Entonces, cuando vos decís los radicales no fueron, da la sensación que hay un comportamiento del radicalismo distinto del resto, y eso no es así. Lo que identifica pero sí, el comportamiento... hubo radicales de gobernadores que votaron distinto. Sí, y también del PRO. Sí, uno. Y también hubo gente liberal que no fue. Bueno, por eso, pero ¿qué te quiero decir? Y la inmensa mayoría de Juntos por el Cambio votó conjuntamente. Primero, todo Juntos por el Cambio no dio quórum en la sesión. Segundo, sin excepción. Segundo, de los 116 diputados de Juntos por el Cambio, 111 votaron en contra del consenso fiscal. Y en el caso de la prórroga de impuestos, volvimos a votar todos juntos, nadie votó a favor de la prórroga de impuestos. Entonces, obviamente, vos me preguntás, ¿puede haber algún legislador que se corte del bloque de Juntos por el Cambio y que tome una decisión influenciado por su gobernador o por su provincia? Pasar puede pasar. Va a pagar un costo social altísimo. Yo creo que el costo social que va a pagar obviamente va a ser muy alto, porque la gente lo va a individualizar rápidamente si como pasó acá, 5 personas sobre 116 que votan una cosa diferente. Pero en la discusión, la tendencia... en la discusión interna, ¿cómo es? Porque Morales es presidente del UCR, no es cualquiera. Está bien, pero Morales puede ser el gobernador de una provincia, tiene sus representantes sobre todo en el Senado, puede votar como le parezca en el Senado. En la Cámara de Diputados se votan representantes que no son de las provincias sino del pueblo. Ahora es cierto que cuando vos construís políticamente y empezás a construir en los distintos lugares, cuando llegás a Jujuy vos tenés que elegir si construís políticamente con Gerardo Morales o con Milagro Sala. Y yo creo que la opción es fácil ahí, ¿no? No hay mucha duda de con quién construir. Ahora, luego esos gobernadores de Misiones, de Mendoza o de Corrientes pueden tener algún interés particular, por ejemplo en el consenso fiscal, como lo tuvieron, bárbaro, guían su decisión respecto al consenso fiscal. En el presupuesto del año pasado se dio esta discusión sobre si íbamos a votar todos juntos o no. No es fácil conducir un debate de una coalición
que ni siquiera, que hoy no tiene un presidente del interbloque. Es una debilidad que no tengamos un presidente del interbloque en esa negociación. Y yo, no, por supuesto, no puedo poner las manos en el fuego de que algún diputado, de algún gobernador vote una cosa distinta. Lo que sí puedo hacer, como hice en la elección anterior del presupuesto, es exponerlo a cuál es la situación a la gente. Si yo puedo aportar algo en esta conformación del Congreso, es que yo tengo la posibilidad de sacar el Congreso a la calle y mostrárselo a la gente, por mi cercanía a los medios, por mi facilidad para manejarme en las redes, y eso es lo que hago. Lo hice el año pasado, lo anuncié antes de la sesión del año pasado, que teníamos los votos para votar en contra del presupuesto, y eso expuso y dificultó que por ahí alguno se pudiera cortar solo. Ahora puede pasar una cosa parecida. Bueno, tendrá que pagar el costo si alguien quiere cortarse solo y votar una cosa diferente. Gracias, Tetaz. Abrazo. Martín Tetaz. Muchas gracias.